Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera cuando mi yerno Lucas me miró directamente a los ojos, soltó una carcajada en mi cara y dijo: «¿En serio, Patricia? ¿Quieres que yo te preste dinero?». Y siguió riendo. Riendo mientras yo intentaba contener las lágrimas. Riendo mientras mi hija Carmen desviaba la mirada hacia el suelo. Riendo mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Nunca imaginé que llegaría a ese momento. 61 años vividos, 35 de ellos dedicados a ser madre, y ahí estaba yo, en la sala de mi propia hija, sintiéndome más pequeña que nunca. El olor a café recién hecho contrastaba con el sabor amargo que sentía en la boca. Lucas seguía sentado en su sillón de cuero negro, ese que tanto presumía que le había costado 3 meses de salario, con una sonrisa burlona que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. «Mamá siempre ha sido un desastre con el dinero», dijo él volteando hacia Carmen. Mi hija, mi única hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años, asintió levemente. No me defendió. No dijo nada. Solo asintió. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El diagnóstico había llegado 3 semanas antes. Cáncer de mama en etapa temprana. Operable, me dijeron los doctores. Con alta probabilidad de recuperación total si actuábamos rápido. Pero mi seguro médico básico no cubría el tipo de cirugía que necesitaba. El costo total, $16,000. Una fortuna para una mujer que toda su vida había trabajado como costurera y que ahora, retirada, vivía con una pensión que apenas alcanzaba para lo básico. Había vendido todo lo que podía vender. Las joyas de mi madre, que pensaba heredarle a Carmen. El juego de porcelana que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron. Hasta el viejo reloj de mi padre. Con todo eso, había reunido $6,000. Me faltaban $10,000. $10,000, que significaban la diferencia entre la vida y una batalla mucho más difícil. Carmen y Lucas vivían en una casa de 2 pisos en el mejor barrio de la ciudad. Él trabajaba como gerente en una empresa de tecnología. Ella había dejado de trabajar hacía 5 años, cuando nació mi nieto Sebastián. Nunca me había quedado claro exactamente cuánto ganaba Lucas, pero las vacaciones anuales en Europa, el auto nuevo cada 2 años y las constantes renovaciones de la casa me daban una idea. No eran millonarios, pero tampoco les faltaba nada. Por eso, cuando tomé el autobús ese martes por la tarde, con un nudo en el estómago y un sobre de documentos médicos en mi bolso gastado, pensé que tal vez, solo tal vez, mi hija y mi yerno podrían ayudarme. No era un regalo lo que pedía, era un préstamo. Tenía todo planeado. Les pagaría $100 mensuales hasta saldar la deuda. Tardaría años, lo sabía, pero les pagaría hasta el último centavo. La casa olía a limón y a ese ambientador caro que Carmen siempre compraba. Me senté en el borde del sofá blanco, ese que ella me había pedido tantas veces que no tocara con las manos sucias. Lucas llegó del trabajo media hora después. Lo escuché saludar a Carmen en la cocina, el sonido de un beso, risas compartidas. Cuando entró a la sala y me vio, su expresión cambió inmediatamente. «Patricia», dijo. Nunca me llamaba suegra, nunca me llamaba mamá como otros yernos hacen. Siempre Patricia, seco, distante. No sabía que vendrías hoy. Carmen apareció detrás de él, secándose las manos con un paño de cocina. «Mamá necesita hablar con nosotros», dijo ella, y había algo en su voz que no pude descifrar entonces. Algo entre la vergüenza y la resignación. Les expliqué todo, despacio, con calma, aunque por dentro sentía que me ahogaba. Les mostré los documentos médicos, el presupuesto de la cirugía, mis cuentas bancarias, el plan de pago que había diseñado. Hablé durante 10 minutos, sin parar, mientras ellos me escuchaban en silencio. Carmen se mordía el labio inferior, como hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Lucas mantenía los brazos cruzados, recargado contra la pared. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. El reloj de pared marcaba cada segundo como un martillo.
Entonces Lucas se rió. No fue una risa cortés ni incómoda. Fue una carcajada genuina, como si le hubiera contado el mejor chiste del mundo. $10,000, dijo entre risas. Patricia, nosotros también tenemos gastos. La hipoteca de esta casa no se paga sola. El colegio privado de Sebastián cuesta una fortuna. ¿Y esperas que te prestemos $10,000 que, seamos honestos, probablemente nunca nos devolverás? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Lucas, es un préstamo. Te firmo lo que quieras. Es para una cirugía, es cáncer. Él dejó de reír y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Fría, calculadora. Mira, Patricia, lo siento por tu situación, de verdad. Pero no es nuestra responsabilidad resolver tus problemas económicos. Tú tuviste toda una vida para ahorrar para emergencias como esta. No podemos estar rescatándote cada vez que necesites dinero. Cada vez, repetí. Esta es la primera vez en 30 años que les pido algo. Mamá, intervino Carmen finalmente, y su voz sonaba cansada. Lucas tiene razón, no podemos. Nosotros también tenemos planes. Queremos renovar la cocina el próximo año, y estamos ahorrando para unas vacaciones en Grecia. No podemos comprometer nuestros ahorros así. Grecia. Cocina nueva. Y yo rogando por una cirugía que podía salvarme la vida. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero no iba a darles la satisfacción de verme derrumbar. Guardé los documentos en mi bolso con manos temblorosas. Carmen se acercó e intentó tocar mi brazo, pero me aparté. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. No los molestaré más. Lucas seguía de pie, con esa expresión de superioridad que ahora reconozco tan claramente. No te lo tomes personal, Patricia. Es solo sentido común. Cada quien debe resolver sus propios problemas. Caminé hacia la puerta. Sebastián, mi nieto de 5 años, bajaba las escaleras en ese momento. ¡Abuela!, gritó emocionado, corriendo hacia mí. Lo abracé fuerte, respirando el olor a champú de niños y a inocencia. Él no sabía nada. No sabía que su abuela estaba enferma. No sabía que sus padres acababan de cerrarle la puerta en la cara. «Te quiero, mi amor», le susurré. «Sebastián, es hora de tu merienda», llamó Carmen, y el niño salió corriendo de vuelta a la cocina. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero apenas doblé la esquina, me apoyé contra una pared y lloré. Lloré por primera vez en meses. No por el cáncer, no por el dinero. Lloré porque mi propia hija me había fallado cuando más la necesitaba. El autobús de regreso a mi pequeño apartamento tardó 40 minutos. 40 minutos mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad, preguntándome en qué momento todo se había torcido tanto. Recordé cuando Carmen era pequeña, cuando me despertaba en las madrugadas porque tenía pesadillas. Yo la abrazaba y le cantaba hasta que se dormía. Recordé las veces que trabajé turnos dobles para comprarle el vestido que quería para su graduación. Recordé su boda, hace 7 años, cuando Lucas apenas me dirigió la palabra, pero yo pagué la mitad del banquete porque ellos no tenían suficiente presupuesto. Había señales, tantas señales que ignoré porque quería creer que mi hija era diferente. Quería creer que el amor que yo le había dado se multiplicaría y regresaría cuando yo lo necesitara. Pero estaba equivocada. Llegué a mi apartamento cuando el sol comenzaba a ponerse. Un estudio pequeño en un edificio viejo, pero era mío. Las paredes estaban llenas de fotografías de Carmen. Carmen bebé. Carmen en su primer día de escuela. Carmen en su boda. Todas sonriendo. Me pregunté si alguna de esas sonrisas había sido real. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el pequeño sofá de mi sala, envuelta en la manta tejida que mi madre me había hecho décadas atrás, mirando esas fotografías hasta que los rostros se volvieron borrosos por las lágrimas. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Mamá, sé que estás molesta», dijo sin siquiera saludar. Su voz sonaba defensiva, como si yo fuera la que había hecho algo malo. «Pero tienes que entender nuestra posición. No podemos estar resolviendo tus problemas». «Carmen, tengo cáncer», respondí, y mi voz sonaba más cansada que enojada. «No te pedí que resolvieras mi vida. Te pedí ayuda para una cirugía que puede salvarme.
Hubo un silencio largo. Escuché a Lucas hablar de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Luego Carmen suspiró. Mamá, Lucas dice que si realmente necesitas el dinero, podrías vender tu apartamento. Es pequeño, pero vale algo. Con eso podrías pagar la cirugía. Me quedé sin palabras. Querían que vendiera mi casa, el único lugar que tenía en el mundo, el refugio que había comprado con el dinero de mi liquidación después de 30 años cosiendo ropa en una fábrica que cerró. Las paredes que contenían todos mis recuerdos, todas mis pertenencias, toda mi vida. ¿Y dónde viviría después?, pregunté. Bueno, una vez que te recuperes de la cirugía, podrías rentar algo más barato o buscar algún programa de vivienda para personas mayores. Hay opciones, mamá. Solo tienes que ser más práctica. Práctica. Esa palabra me perseguiría durante semanas. Corté la llamada sin despedirme. No tenía fuerzas para seguir hablando. Los días siguientes fueron una nebulosa. Intenté conseguir préstamos bancarios, pero mi pensión era demasiado baja y no tenía cómo garantizar el pago. Hablé con organizaciones de caridad, llené formularios interminables, rogué en oficinas donde me trataban con lástima, pero sin soluciones reales. El tiempo corría. Los médicos me habían dado un plazo. Cada día que pasaba sin la cirugía era un día que el cáncer podía avanzar. Una semana después de la humillación en casa de Carmen, recibí una llamada de mi prima Magdalena. Ella vivía en otro estado y nos hablábamos poco, tal vez 2 o 3 veces al año. Pero cuando le conté mi situación, sin dudarlo un segundo me dijo: Patricia, yo tengo $8,000 ahorrados. Son para el techo de mi casa que está goteando, pero un techo puede esperar. Tu vida no. Lloré en el teléfono. Una prima lejana con la que apenas mantenía contacto estaba dispuesta a darme sus ahorros, mientras mi propia hija prefería que vendiera mi casa antes que ayudarme. La vida tiene formas extrañas de mostrarte quién realmente te quiere. Con los 6,000 que había reunido y los 8,000 de Magdalena, tenía $14,000. Me faltaban 2,000, pero el hospital accedió a hacer un plan de pagos para esa diferencia. La cirugía se programó para 3 semanas después. 3 semanas que pasé preparándome mental y físicamente. 3 semanas en las que Carmen no me llamó ni una sola vez. La noche antes de entrar al quirófano, finalmente mi hija apareció en mi puerta. Traía un ramo de flores y una expresión que quería parecer preocupada. Lucas no venía con ella. Por supuesto que no. Mamá, vine a desearte suerte, dijo, y intentó abrazarme, pero mi cuerpo se puso rígido. Sé que hemos tenido diferencias, pero sigo siendo tu hija. Te quiero. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá, el mismo donde yo había llorado tantas noches pensando en cómo había criado a una hija que podía abandonarme así. Ella miró alrededor del apartamento y noté cómo sus ojos evaluaban cada cosa, como tasando cuánto podría valer. «Conseguiste el dinero», dijo, más como afirmación que como pregunta. «¿Sí? ¿Cómo?» Mi prima Magdalena me prestó sus ahorros y el hospital aceptó pagos. Carmen parpadeó sorprendida. «¿Magdalena? ¿La que vive en Tucumán y apenas conoces?» «La misma». Vi cómo procesaba esa información. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que eso significaba. Que alguien casi extraño había hecho por mí lo que ella había negado. Esperé una disculpa, alguna señal de arrepentimiento. No llegó. «Bueno, me alegro de que lo hayas resuelto», dijo finalmente. «Lucas tenía razón. Siempre hay opciones si uno las busca». Me reí. Fue una risa amarga, vacía. «Carmen, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tú ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho. ¿No ves que rompiste algo entre nosotras que tal vez nunca se repare? Mamá, no seas dramática. Nosotros solo... ¿Dramática?», la interrumpí, y esta vez había fuego en mi voz. Tuve que rogar a extraños por ayuda mientras mi hija planea vacaciones en Grecia. ¿Y yo soy la dramática? Ella se levantó, molesta. «Sabía que vendrías con esto. Sabía que nos culparías por tus problemas. Mira, mamá, Lucas y yo trabajamos duro por lo que tenemos. No tenemos por qué disculparnos por querer disfrutar de nuestro dinero». «Nunca te pedí que te disculparas por tener dinero, Carmen.
Te pedí que me ayudaras a salvar mi vida. Hay una diferencia. Ella caminó hacia la puerta. Te deseo suerte mañana, dijo fríamente. Avísame cómo sale todo. Y se fue. Así, sin más. Como si acabáramos de discutir sobre algo trivial y no sobre el hecho de que su madre podría no despertar de una cirugía. La cirugía fue un éxito. Desperté 12 horas después en una habitación de hospital, desorientada pero viva. La primera persona que vi fue a Magdalena. Había viajado 8 horas en autobús para estar conmigo. Carmen llegó 2 días después, cuando yo ya estaba siendo dada de alta. Trajo más flores y una tarjeta que decía «Recupérate pronto», con una carita sonriente impresa. Los 3 meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La recuperación fue lenta y dolorosa. Hubo días en que no podía ni levantarme de la cama. Magdalena se quedó conmigo las primeras 2 semanas, cuidándome, preparándome comida, ayudándome a bañarme cuando yo no tenía fuerzas. Carmen visitaba una vez por semana, siempre apurada, siempre con alguna excusa para irse pronto. Lucas nunca vino, ni una sola vez. Pero mientras mi cuerpo sanaba, algo más estaba cambiando. Yo estaba cambiando. Cada día que pasaba acostada en esa cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había vivido, me daba cuenta de algo. Me había pasado toda la vida siendo Patricia la costurera, Patricia la madre soltera, Patricia la que se sacrificaba por todos. Pero nunca había sido simplemente Patricia. La mujer, la persona con sueños propios, con valor propio. Una tarde, 2 meses después de la cirugía, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y una voz de hombre preguntó: ¿Señora Patricia Méndez? Sí, soy yo. Le hablo del despacho de abogados Méndez y Asociados. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto de herencia. Su tío segundo, el señor Ernesto Vélez, falleció hace 3 meses y la ha nombrado como una de sus beneficiarias. El mundo se detuvo. Tío Ernesto, un hombre al que había visto tal vez 5 veces en toda mi vida. El hermano de mi abuelo, que se había ido a vivir a Estados Unidos antes de que yo naciera. Rico, solitario, sin hijos. ¿Beneficiaria?, repetí, sin poder creerlo. Así es. Necesitamos que venga a nuestras oficinas para revisar los documentos y procesar la herencia. Es una suma considerable. 3 semanas después, cuando todos los papeles estuvieron firmados y verificados, descubrí que había heredado $250,000. $250,000. De un hombre que apenas recordaba, pero que, aparentemente, había seguido la vida de los pocos familiares que le quedaban y decidió repartir su fortuna entre ellos. No le dije nada a nadie, ni a Carmen, ni a Lucas, ni siquiera a Magdalena al principio. Solo yo y mi cuenta bancaria sabíamos que Patricia Méndez, la costurera retirada que vivía con una pensión miserable, ahora tenía más dinero del que había visto en toda su vida. Y entonces esperé, porque algo me decía que esta historia aún no había terminado. Los primeros días con ese dinero en mi cuenta fueron extraños. Me despertaba en las madrugadas pensando que había sido un sueño. Revisaba mi teléfono, entraba a la aplicación del banco y ahí estaba. La cifra real, concreta, imposible de ignorar. $250,000 que cambiaban todo. Pero no cambié nada de mi vida. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento. Seguí comprando en el mismo mercado donde regateaba por cada tomate. Seguí usando la misma ropa gastada, porque algo dentro de mí necesitaba ver qué pasaría. Necesitaba entender realmente quién era mi hija y quién era el hombre con el que se había casado. Carmen seguía llamándome una vez por semana. Conversaciones breves y superficiales. Me preguntaba cómo iba mi recuperación con el tono de quien pregunta por el clima. Nunca mencionaba el dinero que no me había prestado. Nunca se disculpaba. Era como si esa tarde en su casa jamás hubiera ocurrido, como si su risa burlona y las palabras de Lucas fueran algo que yo había imaginado. Pero yo no había imaginado nada. Y mientras pasaban las semanas, comencé a recordar otros momentos, señales que había ignorado durante años, porque una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos.
Recordé cuando Carmen tenía 23 años y consiguió su primer trabajo bien pagado. Yo todavía trabajaba en la fábrica entonces. Turnos de 10 horas cosiendo hasta que los dedos me dolían. Una tarde llegó a mi casa emocionada, con bolsas de tiendas caras. Se había comprado 3 vestidos, zapatos nuevos, un bolso de marca. Gastó el equivalente a 2 meses de mi salario en una tarde de compras. «Mamá, tengo que verme bien para el trabajo», me dijo cuando vio mi expresión. La imagen es importante. Yo vivía con $200 al mes después de pagar la renta y los servicios. Ella lo sabía, pero nunca se le ocurrió comprarme algo a mí, ni siquiera un café. Recordé su boda. Lucas y ella querían una ceremonia grande, elegante. Yo había ahorrado durante 3 años $5,000 para darle como regalo. Era todo lo que tenía. Se lo di 2 meses antes del matrimonio para que pudieran usarlo en lo que necesitaran. Carmen me abrazó llorando, diciendo que era la mejor madre del mundo. Una semana antes de la boda, fui a su apartamento para ayudar con los preparativos. Vi las facturas sobre la mesa. La florista, $3,000. El fotógrafo, $4,000. El vestido de Carmen, $6,000. Y entonces vi otra factura. Un viaje de luna de miel a Cancún, $7,000. Carmen, le pregunté, ¿no era muy caro el viaje? Pensé que con mi dinero podrían ahorrar un poco. Ella se encogió de hombros. Ay, mamá, tu dinero nos ayudó mucho, pero igual tuvimos que pedir prestado a los papás de Lucas. Una boda y luna de miel decentes cuestan dinero real. Dinero real. Como si mis $5,000, 3 años de mi vida ahorrando cada centavo, fueran dinero de juguete. Tragué mi orgullo ese día. Tragué las palabras que quería decir, porque era su boda, su día especial, y yo no quería arruinarlo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Recordé cuando nació Sebastián. Yo fui al hospital con un regalo, una manta tejida a mano que me había tomado 2 meses terminar, cada puntada hecha con amor. Carmen la desenvolvió frente a las enfermeras y sus amigas que también habían llevado regalos. Había carriolas caras, ropa de diseñador, juguetes importados. «Ay, mamá, qué linda», dijo Carmen, pero noté cómo la dejaba a un lado rápidamente, avergonzada. Una de sus amigas, sin ningún tacto, comentó: «¿Qué vintage? ¿Está hecha a mano? Qué tierno». Vintage. Como si el amor que puse en cada hebra fuera algo anticuado, algo de lo que avergonzarse. Más tarde, cuando visité su casa, busqué la manta. La encontré en una caja en el garaje, junto con otras cosas que planeé abandonar. Nunca dije nada, solo la saqué de la caja y me la llevé a casa. Y Lucas. Dios, cuántas señales había ignorado sobre Lucas. La primera vez que Carmen me lo presentó, hace 8 años, supe que algo no estaba bien. Fuimos a cenar los 3 a un restaurante que él eligió. Un lugar caro donde cada plato costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Él pidió vino sin preguntarnos. Habló toda la cena sobre su trabajo, sus logros, sus planes. No me hizo una sola pregunta sobre mi vida. Cuando llegó la cuenta, la tomó y dijo: «Esta cena cuesta más de lo que pensé. ¿Podemos dividirla en 3?» Carmen me miró incómoda. Yo saqué mi tarjeta y pagué mi parte, aunque eso significaba que tendría que trabajar horas extra esa semana para compensar. Después, en el auto, Carmen me dijo: «Mamá, ¿qué te pareció Lucas?» «Parece muy seguro de sí mismo», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Lo es. Es exitoso, mamá. Tiene un futuro brillante. No es como papá». Ahí estaba, la comparación con su padre, el hombre que nos abandonó. Carmen siempre había jurado que nunca se casaría con alguien sin dinero, sin estabilidad. Y Lucas representaba todo eso. Pero yo veía algo más. Veía frialdad. Veía egoísmo. Veía a un hombre que valoraba más las apariencias que las personas. Intenté decírselo una vez, meses después, cuando su relación se puso seria. «Carmen, mi amor, ¿estás segura de que Lucas es el hombre correcto para ti? A veces me parece un poco distante». Ella se molestó inmediatamente. «¿Distante? Mamá,
Él es perfecto. Tiene un buen trabajo, me trata bien, es responsable. ¿Qué más quieres? No todos podemos darnos el lujo de casarnos por amor romántico solamente. Yo necesito estabilidad. Necesito seguridad. Y ahí estaba otra vez. El miedo que su padre le había dejado. El miedo a la pobreza, a la inestabilidad, a terminar como yo. Una mujer sola, luchando, sacrificándose. Carmen había decidido que el dinero era más importante que cualquier otra cosa. Y Lucas tenía dinero. Debía haber insistido más. Debía haberle dicho que un hombre que te da seguridad financiera pero te quita humanidad no vale la pena. Pero no lo hice. Porque las madres queremos que nuestros hijos sean felices, y si ella creía que Lucas la haría feliz, ¿quién era yo para contradecirla? Ahora, sentada en mi apartamento con $250,000 en el banco, veía todo con claridad. Carmen no se había convertido en alguien egoísta de la noche a la mañana. Las señales siempre habían estado ahí. Yo simplemente había elegido no verlas, porque reconocerlas habría significado aceptar que había fallado como madre, que en algún punto del camino, criando sola a mi hija, trabajando tanto para darle lo que necesitaba, había olvidado enseñarle lo más importante, que el dinero nunca debe estar por encima de las personas que amas. Un mes después de recibir la herencia, sonó mi teléfono. Era Carmen. Su voz sonaba diferente, tensa. «Mamá, ¿puedes venir a casa? Necesito hablar contigo». «¿Pasó algo con Sebastián?», pregunté inmediatamente, sintiendo ese instinto maternal que nunca desaparece. «No, él está bien. Es otra cosa. Por favor, ven». Tomé el autobús hasta su casa, ese mismo viaje que había hecho hacía 3 meses, cuando rogué por su ayuda. Las calles se veían iguales, pero yo era diferente. Ya no era la Patricia desesperada que mendigaba. Era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo su propio valor. Carmen abrió la puerta con los ojos rojos. Había estado llorando. Me hizo pasar a esa sala inmaculada, ese sofá blanco donde había sentido tanta humillación. Pero Lucas no estaba. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró. «Necesito contarte algo, y necesito que no me juzgues». Me senté, esperando. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi expresión neutral. «Lucas perdió su trabajo», dijo finalmente. «Lo despidieron hace 2 semanas. Algo sobre recortes de personal. Él está devastado. Hemos estado viviendo de nuestros ahorros, pero no va a durar mucho. La hipoteca de esta casa es altísima. El colegio de Sebastián. Los gastos. Mamá, no sé qué vamos a hacer». Miré a mi hija. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se veía asustada, perdida. Parte de mí quería abrazarla, consolarla como había hecho cuando era niña. Pero otra parte, una parte nueva que había nacido en estos meses de dolor y claridad, se mantuvo quieta. «¿Y Lucas?», pregunté. «¿Dónde está?». «Está arriba. No ha salido de la habitación en días. Está deprimido. Todo lo que construyó, su carrera, su reputación, se siente humillado. Humillado. Qué interesante que ahora él supiera cómo se sentía eso». «Carmen, lamento escuchar eso», dije, y era verdad. No deseaba el mal a nadie. «¿Pero por qué me cuentas esto?». Ella me miró, sorprendida por la pregunta. «Porque eres mi madre. Porque necesito hablar con alguien. Estoy asustada, mamá». Asentí. «Entiendo que estés asustada. El desempleo es difícil. ¿Qué están planeando hacer?». «Bueno, Lucas está buscando trabajo, pero en su campo no hay mucho ahora. Podríamos tardar meses, y mientras tanto…». Se detuvo, mordiéndose el labio. Esperé. Sabía lo que venía. «Mientras tanto pensé que tal vez tú podrías ayudarnos», dijo Carmen, y ahí estaba, la razón real de su llamada. «Nada grande, mamá. Solo algo para pasar estos meses hasta que Lucas consiga trabajo. Tal vez $2 o $3,000. Sé que no tienes mucho, pero cualquier cosa ayudaría». El silencio llenó la sala. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración. $2 o $3,000. La cantidad exacta que me había faltado para mi cirugía. La cantidad que el hospital tuvo que financiarme porque mi propia hija no quiso ayudarme.
Carmen, dije despacio. Hace 3 meses, cuando vine a pedirles ayuda para una cirugía de cáncer, Lucas se rió en mi cara. Tú me sugeriste que vendiera mi apartamento. Dijiste que no era tu responsabilidad resolver mis problemas. ¿Lo recuerdas? Ella palideció. Mamá, eso fue diferente. Nosotros... ¿Diferente cómo?, la interrumpí, y mi voz era más fría de lo que pretendía. Porque era mi vida la que estaba en riesgo, y no tu cocina nueva o tus vacaciones en Grecia. No es justo que me lo eches en cara ahora, dijo ella, y su tristeza comenzaba a transformarse en indignación. Estamos en crisis, mamá. Esta casa podría ser embargada. Sebastián podría tener que cambiar de escuela. Todo nuestro mundo se está derrumbando. Y cuando mi mundo se estaba derrumbando, ¿dónde estaban ustedes? Carmen se levantó, furiosa. Sabía que ibas a ser así. Sabía que ibas a usar eso contra nosotros. Mamá, pensé que eras mejor persona. Pensé que podía contar contigo. Me levanté también, enfrentándola. Por primera vez en mi vida, no me dejé intimidar por su enojo. Puedes contar conmigo, Carmen. Siempre has podido. Pero ayudar a alguien que te humilló cuando más lo necesitabas es otra cosa. Eso no es ayuda. Eso es permitir que te sigan pisoteando. Entonces no nos vas a ayudar, dijo ella, y sus palabras sonaban como una acusación. No dije eso. Dije que necesito pensarlo. ¿Pensar qué? Somos tu familia. Exactamente, soy tu familia. Y cuando yo necesité de mi familia, ustedes me cerraron la puerta. Ahora entiendes cómo se siente, ¿verdad? Carmen me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres tú? Mi madre nunca hablaría así. Tal vez tu madre aprendió algunas cosas sobre el valor propio, respondí. Me voy. Cuando quieras hablar de verdad, sin exigencias ni expectativas, llámame. Salí de esa casa por segunda vez. Pero esta vez no lloré. Esta vez caminé con la cabeza en alto, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, control sobre mi propia vida. Los días siguientes fueron reveladores. Carmen me llamó 2 veces más, cada llamada más desesperada que la anterior. En la tercera llamada, finalmente dijo las palabras que había estado esperando escuchar durante meses. Mamá, lo siento. Siento no haberte ayudado cuando estabas enferma. Siento todo lo que Lucas te dijo. Siento haber sido tan egoísta. Pero había algo en su voz que me decía que no lo sentía realmente. Lo sentía porque ahora me necesitaba. No porque hubiera entendido realmente el dolor que me causó. Carmen, aprecio la disculpa, dije, pero necesito tiempo para pensar las cosas. ¿Tiempo? Su voz subió de tono. Mamá, no tenemos tiempo. El banco ya nos envió la primera advertencia sobre la hipoteca. Y yo no tenía tiempo cuando el cáncer estaba creciendo en mi cuerpo. Pero tuve que encontrar la manera, ¿verdad? Tal vez tú también necesitas encontrar tu manera. Hubo un silencio largo. No puedo creer que seas tan cruel, dijo finalmente. No soy cruel, Carmen. Soy realista. Algo que aprendí de ustedes. Colgó sin despedirse. Esa noche, sola en mi apartamento, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería correr a ayudarlos. Quería rescatar a mi hija como había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y rechazada, sabía que esta vez tenía que ser diferente. Llamé a Magdalena. Le conté todo. La herencia, la situación de Carmen, mi dilema. Patricia, me dijo con esa sabiduría que solo los años dan, la pregunta no es si puedes ayudarlos. La pregunta es si ayudarlos ahora les enseñará algo o solo les confirmará que siempre habrá alguien para rescatarlos de sus propios errores. Tenía razón. Carmen y Lucas habían vivido por encima de sus posibilidades. Casa cara, colegio caro, vacaciones caras. Nunca ahorraron para emergencias porque asumieron que siempre estarían bien. Y cuando yo, que viví toda mi vida con lo mínimo, tuve una emergencia real, no encontraron espacio en su presupuesto de lujos para ayudarme. Una semana después, Carmen apareció en mi puerta sin avisar. Venía sola, sin Sebastián. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Mamá, por favor, dijo antes de que pudiera decir algo. No vine a pedir dinero, vine a hablar de verdad.
La dejé pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala, ese espacio modesto que ella siempre había mirado con lástima. Lucas quiere que vendamos la casa, comenzó. Dice que es lo más sensato, que podemos comprar algo más pequeño, más manejable. Pero mamá, esa es mi casa. Es donde hemos construido nuestra vida. Es donde Sebastián ha crecido. No quiero perderla. ¿Y qué dice Lucas de buscar cualquier trabajo mientras encuentra algo en su campo?, pregunté. Carmen bajó la mirada. Dice que no puede rebajarse a trabajar en algo inferior, que dañaría su currículum, su reputación profesional. Está aplicando solo a puestos de su nivel. Entiendo, dije, aunque en realidad no entendía. Yo había trabajado en lo que fuera necesario para mantener a mi hija. Limpié casas, cuidé niños, cosí ropa hasta que mis dedos sangraban. El orgullo no paga las cuentas. Mamá, creo que cometí un error, susurró Carmen, y por primera vez vi algo real en sus ojos. Cuando te casas con alguien por seguridad en lugar de amor, nunca sabes realmente quién es esa persona hasta que la seguridad desaparece. Y ahora veo a Lucas y no sé si me gusta lo que veo. Esa confesión me rompió el corazón. No por Lucas, sino por mi hija, porque había elegido mal por las razones equivocadas, porque el miedo que su padre le dejó la había llevado a los brazos de un hombre igual de egoísta, solo que con mejor cuenta bancaria. Carmen, ¿recuerdas cuando tenías 7 años y querías ese vestido rosa para tu cumpleaños?, le pregunté. Ella asintió, confundida por el cambio de tema. Costaba $80. Yo ganaba 200 al mes. Te dije que era muy caro, que podíamos buscar algo similar más barato, pero tú lloraste durante días. Dijiste que todas tus amigas tenían vestidos lindos y tú siempre usabas ropa vieja. Así que trabajé turnos extra durante un mes. Limpié 3 casas los fines de semana. Me salté comidas para ahorrar. Y te compré ese vestido. Lo recuerdo, dijo ella en voz baja. Lo usaste una sola vez en tu fiesta, y después dijiste que ya no te gustaba, que era incómodo. Quedó colgado en tu closet hasta que te quedó pequeño. Y yo nunca te dije nada, nunca te dije cuánto me costó, cuánto sacrifiqué, porque pensé que así demostraba mi amor, dándote todo lo que pedías sin importar el costo. Lágrimas corrían por el rostro de Carmen. Pero me equivoqué, continué, porque no te enseñé el valor de las cosas, no te enseñé que el sacrificio de otros tiene peso, no te enseñé a apreciar lo que tienes en lugar de desear siempre más. Y ahora, como adulta, sigues buscando ese vestido rosa, una casa grande, vacaciones perfectas, una vida que se vea bien desde afuera. Pero por dentro, mi amor, ¿eres feliz? Carmen sollozaba ahora. No, mamá, no soy feliz. No lo he sido en mucho tiempo. Pero tengo demasiado miedo de admitirlo, porque entonces tendría que aceptar que tomé decisiones equivocadas. La abracé. Por primera vez en meses, abracé a mi hija de verdad. No como una obligación, sino con amor genuino mezclado con dolor por todo lo que habíamos perdido en el camino. Todos tomamos decisiones equivocadas, Carmen. La pregunta es, ¿qué hacemos después de darnos cuenta? Ella se separó de mí, secándose las lágrimas. ¿Qué debo hacer, mamá? No puedo decirte eso, pero puedo decirte lo que no debes hacer. No vengas a mí buscando dinero para mantener una vida que no puedes sostener. No uses mi ayuda para evitar enfrentar los verdaderos problemas de tu matrimonio. Y sobre todo, no esperes que yo resuelva lo que tú y Lucas deben resolver juntos. ¿Entonces no nos ayudarás?, preguntó, y había aceptación en su voz, no enojo. No dije eso. Dije que no ayudaré a mantener la ilusión. Si realmente necesitan ayuda, si están dispuestos a hacer cambios reales, a enfrentar sus problemas, entonces hablaremos. Pero primero necesito ver que están dispuestos a ayudarse a ustedes mismos. Carmen asintió lentamente. Entiendo. Se fue poco después, y yo me quedé en mi apartamento, mirando por la ventana cómo oscurecía, preguntándome cuánto tiempo tomaría antes de que las cosas realmente cambiaran. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después, un domingo por la tarde, alguien tocó mi puerta con golpes fuertes, desesperados. Abrí
y me encontré con Lucas. Pero no era el Lucas arrogante y seguro que conocía. Este Lucas tenía barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada. Se veía destruido. Y entonces, ante mis ojos incrédulos, hizo algo que nunca pensé que vería. Se arrodilló. Lucas estaba de rodillas frente a mi puerta. Sus manos temblaban. Sus ojos, esos ojos que me habían mirado con desprecio 3 meses atrás, ahora me suplicaban. «Patricia», dijo, y su voz se quebró. «Por favor, necesito hablar contigo». Me quedé paralizada. Parte de mí quería cerrar la puerta en su cara, darle una probada de su propia medicina. Pero otra parte, esa humanidad que él nunca tuvo conmigo, me hizo dar un paso atrás y dejarlo entrar. Se levantó lentamente, como un hombre derrotado. Entró a mi pequeña sala y se quedó de pie, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. Nunca había venido a mi apartamento. En 7 años de conocernos, nunca había cruzado esta puerta. «Siéntate», le dije, señalando el sofá. Se sentó en el borde con las manos entre las rodillas, la postura de un niño regañado. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. «Carmen no sabe que estoy aquí», dijo finalmente. «Si supiera, me mataría. Pero ya no sé qué más hacer, Patricia. Estoy desesperado». «¿Y vienes a mí?», pregunté, sin ocultar la ironía en mi voz. ¿Al desastre con el dinero? ¿A la que debería vender su apartamento para resolver sus propios problemas? Él cerró los ojos y vi cómo las lágrimas se escapaban por las comisuras. «Merezco eso. Merezco cada palabra cruel que quieras decirme. Fui un imbécil. Fui cruel. Fui todo lo que Carmen dice que soy y peor». «¿Carmen dice eso?» «No me habla desde hace 3 días. Duerme en la habitación de Sebastián. Dice que no puede ni verme. Y tiene razón. Yo destruí todo, Patricia. Todo». Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso y digno. Era un sollozo desgarrado, desesperado, el llanto de un hombre que ha perdido todo lo que definía su identidad. Me senté frente a él, esperando. No lo consolé. Solo esperé a que se calmara lo suficiente para hablar. Perdí mi trabajo hace 2 meses. Comenzó cuando pudo controlar la respiración. No fue por recortes de personal. Me despidieron porque cometí un error. Un error estúpido que le costó a la empresa un contrato importante. Fue mi culpa, mi arrogancia. Pensé que era tan bueno en lo que hacía que podía tomar atajos. Me equivoqué. «¿Carmen sabe la verdad?», pregunté. Negó con la cabeza. Le dije que fueron recortes. No pude decirle que me despidieron por incompetente. ¿Cómo le dices a tu esposa que todo lo que creía de ti era mentira? «Tal vez empezando por la verdad», respondí. Él me miró con esos ojos enrojecidos. «He aplicado a 50 trabajos. 50, Patricia. Y nada. Algunos ni siquiera me responden. Otros me rechazan después de la primera entrevista. Mi reputación en la industria está arruinada. El director que despedí se encargó de que todos supieran lo que hice». «¿Y trabajos fuera de tu campo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pensé que no debía. Pensé que rebajarme sería admitir la derrota. Pero hace una semana apliqué a un trabajo en un supermercado, reponiendo estantes. Me rechazaron. Dijeron que estaba sobrecalificado, que probablemente me iría en cuanto consiguiera algo mejor. Ni siquiera puedo conseguir un trabajo básico, Patricia. ¿Entiendes lo que se siente? «Sí», respondí simplemente. «Sé lo que se siente ser rechazado cuando más lo necesitas». Él se encogió ante mis palabras. «Cuando viniste a pedirnos ayuda para tu cirugía, yo pensé que eras débil. Pensé que habías fallado en la vida porque no habías sabido administrarte. Me burlé de ti porque me sentía superior. Porque tenía dinero, un buen trabajo, una casa grande. Pensé que eso me hacía mejor que tú. Y ahora sabes que no». Dije. «Ahora sé que soy peor. Porque tú, con todo en contra, encontraste la manera de salvarte. Trabajaste toda tu vida, criaste a Carmen sola, sobreviviste. Yo no sé sobrevivir sin mi título, sin mi salario, sin las cosas que me hacían sentir importante. Sin todo eso, no soy nadie. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios.
Había algo patético en ver a Lucas así. El hombre que había sido tan cruel, tan arrogante, ahora reducido a esto. Pero también había algo revelador, porque esto era quien Lucas realmente era sin el barniz del éxito. Un hombre inseguro, asustado, que había construido su identidad completa sobre cosas externas. ¿Cuánto debes?, pregunté. 3 meses de hipoteca atrasados. Eso es $14,000, más las tarjetas de crédito que usamos para sobrevivir estos meses. Otras 20,000. Y el colegio de Sebastián, que son 5,000 por semestre, y ya no pudimos pagar este mes. En total, Patricia, estamos hundidos en casi $40,000 de deuda. La cifra me golpeó. $40,000. Casi el doble de lo que yo acababa de heredar en términos de su deuda inmediata. Pero yo tenía los medios para ayudarlos. La pregunta era, ¿debía hacerlo? ¿Por qué vienes a mí, Lucas? Tú sabes que yo no tengo ese tipo de dinero. Vivo con una pensión miserable. ¿Qué esperas que haga? Él me miró directamente, y vi algo en sus ojos que no esperaba ver. Desesperación genuina. No espero que tengas el dinero. Vine porque necesitaba decirte que tenías razón. Sobre mí, sobre todo. Y porque necesitaba disculparme de verdad, no porque Carmen me obligara o porque esperara algo a cambio, sino porque lo que te hice fue imperdonable y he vivido con esa culpa cada día desde que perdí todo. La culpa es fácil cuando pierdes todo, dije. ¿Habrías sentido culpa si todavía tuvieras tu trabajo? Se quedó en silencio. Ese silencio era respuesta suficiente. Pensé que no, continué. Lucas, no creo que seas una mala persona en el fondo. Creo que eres una persona asustada que construyó muros de arrogancia y dinero para no enfrentar sus propios miedos. Y ahora que esos muros cayeron, estás viendo quién realmente eres y no te gusta lo que ves. Tienes razón, admitió. Odio lo que veo. Entonces cámbialo, dije. Pero no esperes que yo resuelva tus problemas, así como tú no resolviste los míos. No vine a pedir dinero, dijo, aunque ambos sabíamos que esa era parte de la razón. Vine porque Carmen me dijo que hablaron, que le dijiste cosas sobre cómo la criaste, sobre las decisiones que tomó. Y tiene razón, Patricia. Ella me eligió por las razones equivocadas, por seguridad, por miedo, no por amor. Y yo la elegí porque era bonita, porque me hacía sentir exitoso tener una esposa hermosa y una familia perfecta. Nunca nos preguntamos si realmente nos amábamos. Esa confesión me sorprendió por su honestidad brutal. ¿Se lo has dicho a ella? No puedo. Porque si admito eso, entonces tengo que admitir que nuestro matrimonio es una mentira. Que Sebastián nació de una mentira. Y no puedo hacerle eso a mi hijo. Sebastián merece padres honestos, más que padres que finjan, dije suavemente. Los niños sienten cuando algo está mal, aunque no entiendan qué es. Lucas asintió lentamente. Se quedó sentado ahí, en mi modesto sofá, en mi pequeño apartamento que él siempre había despreciado, y vi cómo algo cambiaba en su expresión. Este lugar, dijo mirando alrededor, es más honesto que mi casa de 2 pisos. Todo en mi casa es para impresionar. Muebles caros que no usamos, habitaciones que nadie ocupa, una cocina enorme donde apenas cocinamos porque Carmen siempre quiere salir a comer para que la vean en restaurantes buenos. Todo es apariencia. Pero aquí hay vida real. Aquí hay lo que pude permitirme con honestidad, respondí. Nunca viví por encima de mis medios. Nunca pretendí ser algo que no era. Y tal vez no tengo mucho, pero lo que tengo es realmente mío. Eso es más de lo que yo puedo decir, admitió. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada entraba por mi pequeña ventana, iluminando las fotografías en la pared. Fotografías de Carmen en diferentes etapas de su vida, todas sonriendo. ¿Sabes qué es lo más triste, Lucas?, dije finalmente. Que tuviste que perderlo todo para ver lo que realmente importa. Y temo que cuando lo recuperes, si lo recuperas, olvidarás esta lección y volverás a ser quien eras. No lo haré, dijo con convicción. Nunca volveré a ser tan ciego. Eso espero, por Carmen, por Sebastián, por ti. Se levantó lentamente. Debería irme.
Carmen debe estar preguntándose dónde estoy. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Patricia, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si alguna vez puedes perdonarme por cómo te traté, significaría mucho para mí. El perdón es complicado, Lucas. No es algo que se da porque alguien lo pide. Es algo que llega cuando la persona herida está lista. Y yo todavía no estoy lista. Él asintió, aceptando mi respuesta. Lo entiendo. Gracias por escucharme. Gracias por no cerrarme la puerta en la cara, aunque lo merecía. Se fue. Y yo cerré la puerta, recargándome contra ella, sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Lucas arrodillado frente a mi puerta. En sus lágrimas, en su confesión. ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O era solo el producto de la desesperación? ¿Acaso importaba la diferencia? A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Carmen. Su voz sonaba pánica. «Mamá, ¿Lucas está contigo?» «No, se fue hace horas». «¿Por qué?» «Porque no ha vuelto a casa. Su teléfono está apagado. Salió esta tarde y dijo que iba a caminar. Han pasado 8 horas, mamá. Estoy asustada». Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Revisaste con sus amigos? No tiene amigos reales, solo colegas de trabajo que dejaron de contestarle desde que lo despidieron. Mamá, ¿qué si hizo algo estúpido? Él ha estado tan deprimido, tan desesperado. El miedo en su voz era real, y de repente, todo cambió. Porque una cosa es estar enojada con alguien, estar resentida, querer que aprendan una lección. Otra cosa completamente diferente es que esa persona desaparezca y enfrentar la posibilidad de que tal vez nunca puedas resolver las cosas. «Voy para allá», dije, levantándome de la cama. «Llama a la policía, avísame si aparece». Tomé un taxi, algo que nunca hacía porque era demasiado caro. Pero esto era una emergencia. Llegué a la casa de Carmen en 20 minutos. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. «Nada. No sé nada. La policía dice que tiene que pasar más tiempo para reportarlo como desaparecido. Sebastián está dormido. No sabe nada. ¿Qué hago, mamá?» La abracé. «Vamos a encontrarlo». Y entonces mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté el teléfono con manos temblorosas. «¿Hola? ¿Señora Patricia Méndez?» Era una voz masculina, oficial. «Sí, soy yo». Habla el oficial Ramírez de la estación de policía del Distrito Norte. «Tenemos aquí a un hombre que dice llamarse Lucas Santoro. Está detenido por alteración del orden público. Dio su número como contacto de emergencia. Mi número, no el de Carmen, el mío». «¿Está bien?», pregunté. Carmen me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de escuchar. «Está ileso físicamente, algo ebrio. Lo encontramos en un parque gritándole a nadie. Los vecinos llamaron. ¿Puede venir a recogerlo?» «Voy en camino». Carmen quiso venir conmigo, pero le dije que se quedara con Sebastián. El niño no necesitaba despertar y ver a su padre así. Tomé otro taxi a la estación de policía, un edificio gris y frío que olía a café viejo y desinfectante. Lucas estaba sentado en una banca de metal, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, algo en su expresión se quebró aún más. «Patricia», murmuró, lo siento tanto». El oficial Ramírez me explicó que no presentarían cargos si yo me hacía responsable de él. Firmé los papeles necesarios. Sacamos a Lucas de ahí. Afuera, el aire frío de la madrugada nos golpeó. Eran las 4:30 de la mañana. «¿Dónde estuviste?», pregunté. «Caminando, pensando. Fui a un bar. Bebí más de lo que debía. Luego fui al parque donde Carmen y yo tuvimos nuestra primera cita. Me senté en esa banca y de repente todo me cayó encima. 8 años de mentiras. 8 años fingiendo ser alguien que no soy. Y empecé a gritar. No sé qué gritaba. Solo sé que no podía parar. Lo llevé a mi apartamento. Carmen había llamado 3 veces, pero le envié un mensaje diciéndole que Lucas estaba bien, que lo llevaría a casa por la mañana. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. Lucas se sentó en mi sofá, con una taza de café caliente entre las manos.
El café que yo preparaba, simple y barato, nada como los cafés gourmet que él acostumbraba. Vine a verte esta tarde porque pensé que tal vez tú, de todas las personas, entenderías lo que se siente estar en el fondo, dijo. Y tenía razón. Me escuchaste. No me juzgaste, aunque tenías todo el derecho. Y cuando salí de aquí, caminé por horas pensando en mi vida, en todas las decisiones que tomé. Y me di cuenta de algo terrible, Patricia. ¿Qué cosa? Que no me gusta quién soy, que tal vez nunca me ha gustado. Por eso construí esa persona falsa. El Lucas exitoso, el Lucas seguro, el Lucas que tiene todo bajo control. Porque el Lucas real es un cobarde asustado que no sabe cómo ser feliz. ¿Amas a Carmen?, pregunté directamente. Él se quedó en silencio por un largo momento. No sé si sé lo que es el amor real. La elegí porque encajaba en la imagen que quería proyectar. Esposa hermosa, familia perfecta, vida envidiable. Pero, ¿la conozco realmente? ¿Sabe ella quién soy yo realmente? No. Somos dos extraños viviendo en la misma casa, interpretando los roles que creemos que debemos interpretar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere huir, dejarlo todo, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. Pero tengo un hijo, y no puedo ser como el padre de Carmen, que simplemente desapareció. Sebastián no merece eso. No, acordé. No lo merece. Pero tampoco merece crecer en una casa llena de resentimiento y mentiras. Lucas bebió su café despacio. ¿Cómo lo hiciste, Patricia? ¿Cómo criaste a Carmen sola después de que tu esposo se fue? ¿Cómo no te rendiste? Hubo días en que quise rendirme, admití. Días en que el cansancio era tanto que no podía ni levantarme de la cama. Pero miraba a Carmen durmiendo y sabía que ella me necesitaba, que si yo me rendía, ella no tendría a nadie. Así que seguí adelante, un día a la vez, una cuenta a la vez, un turno a la vez. ¿Y valió la pena?, preguntó. Después de todo lo que sacrificaste, después de que ella te dio la espalda cuando más la necesitabas, ¿valió la pena? Esa pregunta me golpeó fuerte. Porque era la pregunta que yo misma me había hecho tantas veces en estos meses. Había dado toda mi vida por Carmen. Y cuando yo necesité algo de ella, no estuvo ahí. Entonces, ¿había valido la pena? El amor de madre no funciona como una transacción, dije lentamente, encontrando las palabras mientras hablaba. No damos esperando recibir de vuelta, damos porque no podemos evitarlo, porque ese amor es más fuerte que nosotros. Pero eso no significa que debamos permitir que nos pisoteen. Valió la pena amar a Carmen, no valió la pena perderme a mí misma en el proceso. Lucas asintió, procesando mis palabras. Carmen tiene suerte de tenerte. Carmen tiene trabajo que hacer. Al igual que tú, ambos necesitan decidir qué tipo de personas quieren ser y qué tipo de matrimonio quieren tener, si es que quieren seguir casados. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que ambos estábamos pensando. Que tal vez este matrimonio no debía salvarse. Que tal vez lo mejor era dejarlo ir. ¿Crees que deberíamos divorciarnos?, preguntó Lucas. No me corresponde a mí decidir eso, pero creo que deberían ser honestos el uno con el otro por primera vez en su relación. Sin máscaras, sin pretensiones. Solo dos personas reales teniendo una conversación real sobre si quieren pasar el resto de sus vidas juntos. El sol comenzaba a salir cuando finalmente llevé a Lucas de vuelta a su casa. Carmen abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar. Se veía exhausta, aterrorizada. Cuando vio a Lucas, su primer instinto fue abrazarlo. Pero se detuvo. Vi ese momento de duda. Ese instante donde decidió si seguir interpretando el rol de esposa preocupada o ser honesta sobre lo que realmente sentía. ¿Dónde estuviste?, preguntó, y su voz era más cansada que enojada. Necesito hablar contigo, dijo Lucas. De verdad hablar, sin mentiras. Carmen me miró. Yo asentí, dándole el permiso silencioso que parecía necesitar. Entré con ellos. No porque me invitaran, sino porque sentí que necesitaban un testigo, alguien que los mantuviera honestos. Nos sentamos en esa sala inmaculada,
esa sala que siempre había sido más un escenario que un hogar. Lucas comenzó a hablar, y esta vez no hubo máscaras. Le contó a Carmen la verdad sobre su despido, sobre su incompetencia, su arrogancia, su reputación arruinada. Le contó sobre las 50 aplicaciones rechazadas, sobre cómo ni siquiera podía conseguir un trabajo básico. Le contó sobre su visita a mi casa, su colapso en el parque, su noche en la estación de policía. Carmen lo escuchó en silencio. Vi las emociones cruzando su rostro. Sorpresa, dolor, enojo, decepción. Cuando Lucas terminó, ella se quedó mirándolo por un largo momento. ¿Algo más?, preguntó finalmente. ¿Alguna otra mentira que quieras confesar? Sí, dijo Lucas, y su voz temblaba. No estoy seguro de que nos casáramos por las razones correctas, y no estoy seguro de que debamos seguir casados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Esperé que explotara, que gritara, que llorara, pero no hizo nada de eso. Yo tampoco estoy segura, dijo finalmente, y su voz era extrañamente calmada. He estado pensando lo mismo durante semanas. Desde que mamá vino a pedir ayuda y vi cómo la trataste. ¿Cómo la traté yo? Me vi a mí misma desde afuera y no me gustó lo que vi. Y me pregunté cómo llegué a ser esta persona. Esta mujer fría que valora más su cocina nueva que la vida de su madre. Carmen, comencé, pero ella levantó la mano. No, mamá. Déjame terminar. Necesito decir esto. Se volvió hacia Lucas. Me casé contigo porque tenía miedo. Miedo de terminar como mi madre, sola y luchando. Miedo de no tener suficiente. Miedo de que algún día alguien me abandonara como mi padre nos abandonó. Tú representabas seguridad, estabilidad, todo lo que pensé que necesitaba, pero nunca te pregunté si te amaba realmente. Y creo que tú hiciste lo mismo conmigo. Lucas asintió lentamente. Te elegí porque eras hermosa y me hacías ver bien, porque tener una familia perfecta era parte de la imagen que quería proyectar. ¿Entonces qué somos?, preguntó Carmen. ¿Solo dos personas asustadas que se usaron mutuamente para sentirse seguras? Tal vez, admitió Lucas. Pero también somos padres de un niño de 5 años que merece mejor que esto. En ese momento, escuchamos una voz pequeña desde las escaleras. ¿Papi? Sebastián estaba parado en el último escalón, en su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Mi corazón se rompió al ver su carita confundida. Carmen se levantó inmediatamente y fue hacia él. Mi amor, ¿qué haces despierto? Escuché voces. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué la abuela está aquí tan temprano? Carmen lo cargó, aunque ya estaba grande para eso. Lo trajo a la sala y se sentó con él en su regazo. Lucas se acercó y los tres formaron una pequeña unidad familiar. Yo me quedé a un lado, observando. Sebastián, comenzó Lucas, y su voz se quebró. Papi cometió algunos errores grandes, y ahora mamá y papi tenemos que hablar sobre cómo arreglar las cosas. ¿Se van a divorciar?, preguntó Sebastián, y la palabra sonaba demasiado grande en su boca pequeña. El papá de Miguel se divorció de su mamá. Carmen y Lucas se miraron, sorprendidos de que su hijo conociera esa palabra, que entendiera más de lo que pensaban. No sabemos qué va a pasar, mi amor, dijo Carmen honestamente. Pero lo que sí sabemos es que mamá y papi siempre te van a amar. Pase lo que pase entre nosotros, tú siempre vas a estar bien. ¿Está bien? Sebastián asintió, pero vi las lágrimas formándose en sus ojos. ¿Es porque ya no tienen dinero? Miguel dice que sus papás se peleaban mucho por dinero. Esas palabras simples de un niño de 5 años contenían más verdad de la que probablemente él entendía. Carmen abrazó a su hijo fuerte, enterrando su cara en su cabello. A veces los adultos cometen errores, Sebastián, le expliqué desde mi lugar. Y cuando cometemos errores, tenemos que ser valientes y arreglarlos. Tu papá y tu mamá están siendo valientes ahora mismo. Sebastián me miró con esos ojos grandes e inocentes. Abuela, ¿tú vas a ayudarlos? Esa pregunta.
Esa simple pregunta de un niño que no sabía nada sobre el dinero, sobre las humillaciones, sobre los errores del pasado. Solo sabía que su familia estaba en problemas y su abuela podría ayudar. Sebastián me miraba esperándome una respuesta, con esos grandes ojos que siempre me desarmaron desde el día en que lo tomé en mis brazos por primera vez. Sentía el peso de 3 generaciones en una sola pregunta inocente. «Abuela, ¿tú vas a ayudarlos?». Respiré profundo. No podía contestarle como una adulta herida. Tenía que hablarle como la abuela que siempre fui para él. «Voy a hacer todo lo que pueda para que estés bien, mi amor», le dije. Eso es lo que hacen las abuelas. Pero ayudar no siempre significa dar dinero. A veces significa ayudar a que los adultos tomen decisiones difíciles. Lucas y Carmen se miraron. Sabían que esa respuesta no era un sí ni un no. Era un aviso de que las reglas del juego habían cambiado. Sebastián se quedó pensativo unos segundos y luego, con esa rapidez con la que los niños cambian de tema para sobrevivir a lo que no entienden, preguntó: «¿Puedo ver dibujos?». Carmen casi rió, nerviosa. «Claro, mi amor. Ve a tu cuarto y pon la tele bajito, ¿sí?». Cuando subió corriendo las escaleras, aún abrazado a su pequeño dinosaurio de peluche, el silencio que quedó en la sala era más pesado que cualquier grito. Sentí la casa entera suspendida en un antes y un después. «Tenemos que decidir qué vamos a hacer», dijo Carmen finalmente, mirando a Lucas. «No solo con el dinero. Con todo». «Estoy de acuerdo», respondió él, con una extraña calma. «Y creo que tu madre debería escuchar. Al final, ella ha sufrido las consecuencias de nuestras decisiones tanto como nosotros». Me senté lentamente en el mismo sofá blanco donde meses atrás había sido prácticamente expulsada en silencio. Sentí el tejido frío bajo mis manos y pensé en cómo la vida da vueltas que nadie imagina. Hace 3 meses imploraba ahí. Ahora eran ellos los que no sabían a qué aferrarse. «Carmen», empecé, «antes de hablar de dinero, necesito preguntarte algo que tal vez nadie te ha preguntado de verdad. ¿Eres feliz?». Ella apretó los labios. Miró hacia la mesa de centro, al jarrón caro con flores que probablemente costaba más que todas mis plantas en casa. Luego levantó los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé», respondió, con una sinceridad que me cortó. «Pensé que sería feliz con esta casa. No lo fui. Pensé que sería feliz con el nacimiento de Sebastián. Lo amo con todo mi corazón, pero no llenó ese vacío. Pensé que sería feliz viajando, comprando, mostrándolo en redes sociales. Pero cada vez que me iba a dormir sentía una voz que me decía que algo estaba mal, que nada de esto era real». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora tengo miedo», admitió. «Miedo a perderlo todo, a quedarme sola, a que mi hijo me odie por las decisiones que estamos tomando». Lucas se pasó las manos por el rostro. «Yo también tengo miedo. Pero por primera vez, miedo de las cosas correctas. Antes temía lo que pensaran en el trabajo, si mi auto era mejor que el de mis colegas, o si mis vacaciones eran suficientemente impresionantes. Ahora temo mirar a mi hijo dentro de 10 años y ver desprecio o indiferencia». Ver a Lucas hablar así era como ver a un extraño con el rostro de alguien que creía conocer. Había un hombre roto, sí, pero también una apertura que antes no existía. Un espacio por donde quizás entrara algo de luz. «Ustedes dos deben decidir», hablé despacio. «Primero, si quieren luchar honestamente por este matrimonio. Segundo, cómo vivirán a partir de ahora, con o sin esta casa, con o sin lujo. Y tercero, ¿qué esperan de mí? Porque no voy a asumir culpas ni responsabilidades que no son mías». Carmen asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo sé, mamá. Sé que, de todas las personas, eres la que menos debería ayudarnos. Tenemos una deuda moral contigo que no sé si podremos saldar algún día». «Eso no se paga con dinero», respondí. «Se paga con cambios reales». Entonces, sin que lo esperara, Lucas se levantó, se acercó y se arrodilló. No de forma teatral, sino casi instintiva, como quien sabe que debe colocarse por debajo para poder comenzar de nuevo. «Patricia», dijo mirando hacia arriba directo a mis ojos,
No te pido que salves esta casa. Te pido que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser un hombre diferente. No por dinero, sino por Carmen, por Sebastián, y si algún día tú lo permites, por ti también. La imagen de él de rodillas frente a mí era el reverso de aquella tarde en que se rió de mí cuando pedí dinero para la cirugía. 3 meses. En 3 meses todo cambió tanto que apenas reconocía mi propia historia. «Levántate, Lucas», le pedí. «No necesito verte de rodillas, necesito verte responsable». Él se levantó lentamente y volvió a sentarse. «Hablemos claro», continué. «Tienen una deuda de $40,000. Esta casa es hermosa, pero es un ancla. El estilo de vida que eligieron no es sostenible. La pregunta no es si puedo ayudarlos con dinero, sino si están dispuestos a perder lo que creen que los define para salvar lo que realmente importa». Carmen frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tal vez tengan que vender esta casa, sacar a Sebastián del colegio privado, mudarse a un lugar más pequeño y empezar de cero. Solo entonces, si veo que están dispuestos a hacer esos sacrificios, decidiré si uso parte de lo que tengo para ayudar a que esa transición no sea tan cruel». Silencio. Un silencio largo, denso, tan pesado que parecía que hasta la casa contenía el aliento. «¿Tienes dinero, mamá?», preguntó Carmen con voz baja. «Más de lo que pensaba». Llegó el momento de la verdad que había estado posponiendo. Respiré profundo y respondí. «Tengo una herencia. De tu tío Ernesto, hermano de tu abuelo. Murió hace unos meses y me dejó $250,000. Los ojos de Carmen se agrandaron. Lucas quedó inmóvil, como si le hubieran arrancado el aire. Casi podía oír sus pensamientos, calculando rápido, viendo salvación instantánea, donde yo solo veía responsabilidad. «¿250,000?» repitió Carmen en un susurro. «Sí». «¿Y no nos dijiste nada?», preguntó con mezcla de dolor e incredulidad. «No», respondí. Necesitaba ver quiénes eran sin saber eso. Necesitaba saber si algún día me verían como persona, no como cuenta bancaria. Y hasta hace pocos días, la respuesta era no. Lucas cerró los ojos. «Dios, nos humillaste sin humillarnos. Nos pusiste frente al espejo. Yo no los humillé», corregí. «La vida lo hizo. Yo solo me negué a repetir el patrón de siempre, donde ustedes piden y yo doy sin preguntar nada». Carmen lloraba, pero más contenido, más profundo que antes. «Mamá, si nos hubieras dicho que tenías derecho automático a mi herencia, que después de reírse de mí cuando pedí ayuda, ahora podían venir a reclamar lo que no les corresponde». Ella bajó la cabeza. «No tengo derecho a pedir nada, lo sé. No tienes derecho, pero eres mi hija y Sebastián es mi nieto. Por ellos, y por la sangre que compartimos, estoy dispuesta a considerar ayudar, pero bajo mis condiciones, no las de ustedes». «¿Qué condiciones?», preguntó Lucas, más calmado de lo que esperaba. «Primero, van a poner esta casa a la venta hoy mismo. No pondré ni un centavo mientras esta casa sea tratada como un trofeo en lugar de una deuda». «Pero», empezó Carmen instintivamente. «Segundo, sacarán a Sebastián del colegio privado y lo inscribirán en una escuela buena, pero acorde a sus posibilidades económicas. No necesita uniforme caro para aprender a ser alguien decente. Sebastián sufrirá. Sufrirá mucho más si ve a sus padres pelear por dinero y esconder cartas del banco aislando la realidad. Los niños necesitan verdad, no apariencias». «¿Y la tercera condición?», preguntó Lucas casi en un susurro. «Tercero, irán a terapia, juntos y separados. No es opcional. Tienen heridas antiguas y miedos previos al matrimonio. Si quieren ser mejores para Sebastián, deben empezar por conocerse a sí mismos». Se hizo silencio nuevamente, pero esta vez no era silencio de ataque, sino de comprensión. «Si hacemos todo eso, ¿nos ayudarías? Si veo que realmente lo hacen, y no es solo apariencia, pagaré la hipoteca atrasada para evitar que el banco les quite la casa antes de venderla. Los ayudaré a salir del pozo, no a cavarlo más». «¿Y las tarjetas? ¿Y el colegio?», insistió Lucas. «Las tarjetas las pagarán ustedes mismos, recortando gastos y vendiendo lo que no necesitan.
El colegio se resuelve cambiando de escuela. No pagaré sus caprichos, solo aseguraré que tengan una base firme para empezar. Carmen asintió lentamente. Es justo, murmuró. Duele, pero es justo. Entonces hizo algo que no esperaba. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Mamá, perdóname, dijo, mirándome a los ojos. No por el dinero, sino por no haber estado a tu lado cuando tuviste tanto miedo como yo ahora. Perdóname por poner mi comodidad sobre tu vida. Sentí las lágrimas brotar, calientes e insistentes. Quería abrazarla de inmediato, borrar ese momento en que ella apartó su rostro mientras su esposo se reía de mí. Pero también sabía que ese perdón debía quedar en el aire, pesado y verdadero. Mamá, por favor, dime algo, insistió. Yo necesito tiempo, respondí con la voz cargada. El perdón no es un interruptor, pero hoy diste un paso que no habías dado en años. Ser honesta contigo y conmigo, eso importa. Carmen asintió, llorando en silencio. Lucas nos observaba, claramente conmovido. Vamos a empezar, terminé. Hoy mismo llaman al agente inmobiliario, hacen las cuentas y cuando tengan un plan real, me lo muestran. Allí veremos cuánto y cómo voy a ayudar. ¿Puedes quedarte un rato?, preguntó Carmen, casi como una niña. No quiero estar sola cuando hagamos esas llamadas. Miré el reloj. Apenas comenzaba el día, pero sentí que había vivido una vida entera en ese amanecer. Aún así, sabía la respuesta. Me quedo, dije simplemente. Porque a veces ayudar no es abrir la cartera inmediatamente. Es estar presente mientras quien amas desmonta, pieza por pieza, la ilusión con que construyó su vida. Y mientras las veía tomar el teléfono, marcar a la inmobiliaria y explicar con voz temblorosa que querían vender la casa, una pregunta crecía en mí, silenciosa pero insistente. ¿Hasta dónde debo llegar para ayudarlos, sin volver a perderme a mí misma? Los días siguientes fueron un choque de realidad para todos nosotros. El mismo día que decidimos, Carmen llamó a la inmobiliaria. Yo estaba sentada a su lado en la mesa de la cocina, esa misma donde soñaba con reformas, encimeras nuevas y electrodomésticos de última generación. Ahora, sobre la mesa, había una calculadora, una pila de cuentas y un cuaderno lleno de números garabateados. Sí, queremos poner la casa en venta, dijo Carmen a la gente, tratando de mantener la voz firme. Lo antes posible. Al otro lado de la línea, la voz sonó sorprendida. Las casas en ese barrio no salían al mercado tan a menudo. Es un lugar para gente que quiere ser vista, no para quienes quieren irse. Podemos pasar mañana para hacer una evaluación, respondió el agente. Cuando colgó, se quedó mirando al vacío por unos segundos. Sabía que no solo estaba vendiendo una casa, era la imagen de la vida perfecta que había construido en su cabeza. ¿Estás bien?, pregunté. No, admitió. Pero por primera vez siento que hago algo que tiene sentido, aunque duela. Lucas, por su parte, pasó de ser un hombre paralizado por la vergüenza a alguien que por fin entendió que no podía seguir esperando sentado. En 2 días imprimió un currículum sencillo, sin pretensiones, y comenzó a tocar puertas. Supermercados, tiendas de barrio, depósitos, cualquier lugar con un cartel de «Se busca personal». Aceptar cualquier trabajo, me dijo una noche, exhausto, tras llegar con la camisa sudada y los zapatos llenos de polvo. Por primera vez en mi vida quiero trabajar, no para comprar cosas, sino para limpiar el desastre que hice. Sebastián notaba más de lo que todos querían admitir. Ya no pedía juguetes caros, ni hablaba de viajes, ni insistía en ir a lugares de moda. Un día, mientras le ayudaba con un dibujo, me dijo: «Abuela, cuando seamos pobres, ¿todavía tendremos cumpleaños?». El lápiz casi se me cayó de la mano. «¿Quién te dijo que seremos pobres?», pregunté con cuidado. «Escuché a mamá decir que ya no somos ricos», respondió serio, coloreando el sol de verde, con esa extraña y linda perseverancia que solo los niños tienen. «Y papá dijo que tenemos que vender la casa. Entonces pensé que eso quiere decir que vamos a ser pobres». «Ser pobre o rico no tiene que ver solo con dinero», expliqué, tratando de elegir bien las palabras. «Tiene que ver con cómo tratamos a la gente, si hay paz en la casa, si podemos dormir tranquilos. Y eso, mi amor,
Podemos tenerlo en una casa grande o en una pequeña. ¿Pero tendremos pastel?, insistió. Sonreí. Mientras tu abuela esté viva, siempre habrá pastel. Pareció satisfecho con esa garantía. Los niños solo necesitan saber que no perderán el amor junto con las cosas. En menos de 2 semanas, la inmobiliaria trajo una propuesta. La casa valía mucho más de lo que había imaginado. Aún con la hipoteca y las deudas, sobraba un valor considerable para que ellos comenzaran de nuevo en un lugar más pequeño. Cuando el agente explicó todo, Lucas se quedó en silencio y Carmen empezó a llorar. No era un llanto de desesperación, sino de despedida. Recuerda, le dije después de que el agente se fue. Las paredes no te abrazan cuando tienes miedo, las personas sí, asintió sujetando mi mano con fuerza. Paralelamente, empecé a cumplir mi parte del acuerdo. Fui al banco, hablé con el gerente, pagué los 3 meses de la hipoteca atrasada para que no iniciaran un embargo antes de la venta. También pagué parte de las deudas más urgentes, solo lo suficiente para aliviarles la presión. No dije cuánto usé para no dar munición a futuras discusiones. Lo importante no era el valor, sino lo que harían con esa segunda oportunidad. Un día, Lucas volvió a casa con un uniforme simple, una camiseta polo con el logo de un almacén de construcción y un gafete de plástico con su nombre. Conseguí trabajo, anunció con una mezcla de vergüenza y orgullo. No es de gerente, es de vendedor de mostrador. Gano menos de 1/4 parte de lo que ganaba antes, pero es honesto y un comienzo. Carmen lo abrazó. Vi por primera vez un abrazo sin cálculo, sin la preocupación de cómo aparecería en una foto. Era una mujer abrazando al hombre que, a pesar de sus defectos, era el padre de su hijo y estaba intentando reponerse. También comenzaron las sesiones de terapia. Al principio volvían callados, incómodos. La terapia no es un lugar para salir ligero, es un lugar para salir movido. Pero poco a poco empezaron a compartir pequeñas cosas. El terapeuta me preguntó, ¿cuándo fue la primera vez que sentí vergüenza de ti?, confesó Carmen un día, mirándome con mezcla de dolor y vergüenza. Recordé una vez en la escuela, cuando viniste a una reunión con tu delantal de la fábrica, porque no te dieron tiempo de cambiarte. Mis compañeros se rieron, dijeron que parecías una sirvienta. Tenía 10 años. No te defendí. Fingí que no te conocía. Me dolió escucharlo, como una vieja herida que alguien toca por primera vez en años. Yo también lo recordé, respondí en voz baja. Lloré en el autobús camino a casa, pensé. Ella es una niña, algún día entenderá. Supongo que ese día ha llegado ahora. Carmen lloró y yo también, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas que limpiaban, que lavaban años de rencores nunca dichos en voz alta. Lucas, a su vez, confesó algo que me sorprendió. Siempre tuve celos de ti, dijo casi sin mirarme. Celos de que Carmen te quisiera tanto, de que siempre te defendiera cuando hablábamos de dinero. En mi cabeza, tú representabas todo lo que despreciaba: pobreza, falta de estudios, vida limitada. Pero en el fondo creo que te envidiaba porque, pese a todo, sabías quién eras. Yo no. Nunca pensé que él pudiera sentir algo parecido a la envidia hacia mí. Eso me mostró cuánto esconden los juicios superficiales, luchas internas que no imaginamos. Mientras todo esto pasaba, el proceso de venta avanzaba. Los posibles compradores comenzaron a visitar, ver extraños caminar por la sala, abrir puertas y armarios, imaginando sus vidas allí. Fue difícil para Carmen. Es como si me arrancaran pedazos, confesó una noche después de la visita de una familia con 2 niños. Pienso en Sebastián corriendo por ese pasillo, en nuestras cenas de Navidad, en los cumpleaños, y siento que lo estoy traicionando. A veces traicionar una casa es la única forma de dejar de traicionarte a ti misma, le respondí. Sebastián no necesita estas paredes, necesita padres más honestos, más presentes y menos asustados por mantener una fachada. Pasaron los días. Finalmente, un comprador hizo una oferta firme y buena, suficiente para que pagaran todo y aún sobrara. Fijaron la fecha para la mudanza y encontraron un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más simple pero tranquilo, con una pequeña plaza cerca.
Sebastián adoró la plaza. Para él, esa mudanza tenía un lado aventurero. En medio de toda esa turbulencia, empezó a crecer en mí una pregunta más fuerte. ¿Qué haría con el resto del dinero de la herencia? Había ayudado lo suficiente para sacarlos del abismo, pero aún quedaba mucho. Una noche, con mi cuaderno y una pluma, hice una lista de cosas que nunca pude hacer por mí misma. Un chequeo médico completo en una buena clínica. Un viaje corto a una ciudad que siempre quise conocer. Un curso por placer y no por necesidad. Comprar una butaca cómoda para mi sala. Cosas pequeñas para el mundo, pero enormes para Patricia, que siempre puso a todos antes que a sí misma. Cuando terminé, entendí algo. Por primera vez en mi vida, el dinero podría servir para cuidarme a mí, no solo para sostener a otros. A 2 semanas de la mudanza, el hospital me llamó para un control. Había pasado mucho tiempo desde la cirugía y era importante hacer exámenes. Sabía que ese momento llegaría. Había estado enfocada en los problemas de Carmen y Lucas, casi olvidando mi propio cuerpo y la sombra del cáncer. La cita fue la semana siguiente. No dije nada a Carmen hasta un día antes, para evitar confusiones o que pensara que usaba mi salud como moneda emocional. «Mamá, voy contigo», dijo inmediatamente cuando le conté. «No dejaré que vuelvas sola al hospital». Esta vez no me negué y la dejé venir. El día de la consulta, caminamos juntas por los pasillos blancos del hospital, el mismo donde meses atrás entré con miedo y sin saber si podía pagar para vivir. Ahora caminaba con la cabeza en alto, junto a mi hija, que finalmente empezaba a entender el peso de todo. Se hicieron análisis de sangre, imágenes y preguntas. Después, esperábamos en la sala de la médica lo peor. Cuando la oncóloga entró con un sobre en la mano y una sonrisa leve, mi corazón latió más rápido. «Patricia», dijo, sentándose, «tengo buenas noticias. Todos los exámenes indican que estás libre de cáncer ahora. No hay señales de metástasis. Seguiremos controlando, pero por ahora estás bien». Sentí cómo mis hombros tensos se relajaban de repente y pude respirar por primera vez en meses. Carmen se llevó la mano a la boca y empezó a llorar, abrazándome fuerte cuando la médica salió. «Gracias», murmuró. «Gracias por no morir antes de que yo entendiera todo lo que hice mal». Reí entre lágrimas. «Aún no me libro de ti tan fácil», bromeé. En el autobús volvimos en silencio hasta que Carmen habló. «Mamá, he estado pensando en algo. Cuando vendamos la casa y nos mudemos, cuando todo se estabilice, quiero que hagamos algo tú y yo. Un viaje corto. Un fin de semana en algún lugar. No para redes ni para presumir. Solo para estar juntas como cuando era niña y salíamos al parque con un sándwich envuelto en papel». Sonreí mirando por la ventana. «Me gustaría», respondí. «Mucho». La mudanza llegó más rápido de lo esperado. En el último día en la casa grande, ayudé a empacar. Cada caja era un pedazo de una vida que ya no existía. Muchos objetos se vendieron, otros se donaron. Carmen decidió deshacerse de casi la mitad de sus cosas. «Me cansé de tener cosas que no significan nada», dijo, metiendo ropa casi nueva en una bolsa. «Quiero que lo que quede conmigo tenga historia, no etiqueta». Al final del día, la casa estaba extrañamente vacía. Los ecos de los pasos resonaban en el suelo. Sebastián corría de un lado a otro, divirtiéndose con todo eso. Para él era una aventura. Para nosotros, una despedida. Antes de entregar las llaves, pedí un momento a solas en la sala. Carmen y Lucas respetaron. Estuve allí, de pie en el centro. Cerré los ojos y recordé la primera vez que entré en esa casa, orgullosa por la ascensión de mi hija. Recordé la tarde en que salí humillada y todas las veces que me sentí demasiado pequeña para aquel lugar. Abrí los ojos y hablé en voz baja, como si hablara con la casa. «Gracias por lo bueno que diste a mi hija y a mi nieto. Y por las lecciones también. Pero ya es hora de soltarte». Salí. Entregamos las llaves. Y en ese instante sentí que realmente se había cerrado una página. En el nuevo apartamento todo era más simple. Menor, sí, pero mucho más real.
La cocina era pequeña, pero olía a comida de verdad, no a comida para llevar cara. La sala tenía un sofá común, pero las risas parecían encajar mejor allí. Sebastián tenía un cuarto pequeño, lleno de dibujos que había hecho. «Se siente raro», dijo Carmen la primera noche, sentadas en el suelo porque aún no había mesas. «Pero también ligero. Así comienza de verdad la vida», respondí. «Cuando el peso baja y puedes ver lo que importa sin tanto ruido». Esa noche, mirando la nueva casa, tomé mi decisión final sobre la herencia. Llamé a Carmen y Lucas para hablar después de que Sebastián durmió. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro pero sin tocarse. La incertidumbre sobre el matrimonio aún estaba, pero ya había honestidad, y eso era mucho. «Quiero decirles qué voy a hacer con el resto del dinero», anuncié. Se miraron tensos. «Primero», continué, «quiero dejar claro lo que ya hice. Pagué la hipoteca atrasada, parte de las deudas urgentes y ayudé con algunos gastos de mudanza. No quiero que me lo devuelvan. Considérenlo mi forma de romper el ciclo de abandono que comenzó con tu padre, Carmen. No quiero que Sebastián crezca viendo a su familia desmoronarse por dinero». «Gracias», murmuró Lucas con voz quebrada. «No lo merecemos». «Tal vez no», admití. «Pero Sebastián sí». Hice una pausa. Lo más difícil venía ahora. «No tocaré el resto del dinero por ahora. Usaré parte para mí, mis necesidades médicas y cosas que siempre quise y no pude hacer. Otra parte, más adelante, será para Sebastián. No para caprichos, sino para su educación, para que tenga oportunidades y no repita los miedos que tú, Carmen, cargaste toda la vida». Se quedaron en silencio. «Quiero que entiendan algo», agregué. «No elijo a mi nieto sobre mi hija. Elijo romper con una forma de ver el dinero que solo trajo dolor. No seguiré sosteniendo estilos de vida falsos. Quiero ayudar a construir futuros más honestos». Carmen volvió a llorar, pero con un tipo diferente de emoción. «Mamá, si hubieras sabido todo esto hace años». «La vida no se vive hacia atrás», respondí. «Se aprende hacia adelante». Permanecimos los tres en silencio unos segundos hasta que Lucas habló con humildad. «Patricia, antes de que todo siga, quiero decir algo. Si quieres que me aleje de tu hija y nieto porque crees que es lo mejor, estoy dispuesto. No quiero seguir dañando a quienes a pesar de todo me dan la mano». Carmen lo miró sorprendida. «No sé si quiero seguir casada contigo», admitió honestamente. «Pero sé que no quiero tomar esa decisión desde el miedo ni el dinero. Quiero hacerlo desde lo que hemos descubierto en terapia y lo que estamos dispuestos a cambiar. Por ahora, solo te pido que sigamos trabajando, como padres y como personas. El resto lo veremos». Él asintió con lágrimas en los ojos. Entendí que ese era el verdadero clímax de la historia. No cuando Lucas se arrodilló pidiendo dinero ni cuando revelé la herencia. El verdadero clímax era ese. 3 adultos hablando como adultos, sin máscaras ni teatro, sin esconder miedos tras casas, coches o cuentas bancarias. Y entonces, después de todo, una noche me senté sola en mi pequeño apartamento, con mi nueva butaca cómoda y una taza de té caliente, y me hice la pregunta que evitaba desde que todo comenzó. ¿Hice lo correcto? Pensé en la risa de Lucas aquel día, en la mirada de Carmen, en el miedo de Sebastián, en mi propia soledad después de la cirugía. Pensé en la herencia, el dinero, mis sacrificios, la casa vendida, el nuevo apartamento, el trabajo humilde de Lucas y las lágrimas de mi hija. Y entendí que la respuesta no era simple. No había un sí o un no claro. Hice lo que pude con lo que tenía y quién era en ese momento. Y por primera vez esa respuesta me pareció suficiente. Me sigo preguntando si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías tan pronto? ¿Ayudarías con todo el dinero sin pedir cambios? ¿Te negarías a ayudarlos dejando que se hundieran para que aprendieran a la fuerza? Cuéntame en los comentarios qué harías tú. Quiero leer tu visión porque todos llevamos una Patricia, una Carmen, un Lucas y un pequeño Sebastián tratando de entender por qué los adultos toman las decisiones que toman. La vida, después de un gran terremoto emocional, no vuelve a ser como antes. Encuentra otra manera de organizarse.
Menos perfecta, quizás, pero más verdadera. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Los meses siguientes pasaron sin grandes explosiones ni escenas dramáticas. En cambio, llegaron pequeños cambios silenciosos. Lucas salía temprano todos los días para trabajar en un almacén. Volvía cansado, con las manos sucias, pero con una mirada diferente. Ya no hablaba de cargos, estatus o networking. Hablaba de los clientes simples, de colegas que ganaban poco pero se ayudaban, de jefes que conocían el nombre de cada empleado. Era otro mundo, y él estaba aprendiendo a respetarlo. Carmen, por su parte, empezó a dar clases particulares de refuerzo escolar para niños del barrio. Siempre tuvo facilidad con los niños y paciencia para explicar. Antes pensaba que esos trabajos eran para quien no conseguía nada mejor. Ahora, cada vez que recibía una sonrisa agradecida de una madre o veía a un alumno mejorar sus notas, sentía algo que ningún salario alto le había dado: propósito. Sebastián se adaptó más rápido que cualquier adulto. Hizo amigos en la nueva escuela, aprendió a jugar al balón en la plaza y valoraba pequeños momentos familiares. Un sándwich en la plaza, una película en la televisión abierta, un bizcocho simple hecho en casa. Un día, mientras comía un trozo de bizcocho de chocolate que yo había hecho, me dijo: «Abuela, me gusta más esta casa que la otra». «¿Por qué, mi amor?», pregunté. «Porque aquí papá y mamá no gritan tanto». Esa frase, tan simple, me cortó profundamente. Al final, eso es lo que importa. Los niños no miden la felicidad por el tamaño de la sala, sino por la calidez de la voz que escuchan cada día. En cuanto a mí, por primera vez en 61 años, comencé a pensar sinceramente en mí misma. Usé parte del dinero de la herencia para hacer todos los exámenes médicos que siempre había pospuesto. Aproveché la remisión del cáncer como un regalo que no quería desperdiciar. Un día, compré una maleta pequeña y un boleto de autobús a una ciudad de playa a pocas horas. Pasé 3 días sola, caminando por la playa, sintiendo el aroma del mar, comiendo pescado fresco en restaurantes sencillos. Nadie allí sabía mi historia ni me conocía como la madre de Carmen o la abuela de Sebastián. Yo era solo Patricia, una mujer que, a pesar de las cicatrices, seguía viva. Llevé un cuaderno y escribí. Escribí todo: la risa de Lucas, la mirada de Carmen, el miedo en el hospital, el sonido de mi nieto preguntando si seguiríamos teniendo pastel. Y al escribir, descubrí algo que nunca había puesto en palabras. No era solo víctima de la historia, también tenía parte de la responsabilidad. Fui yo quien, sin querer, le enseñó a Carmen que las apariencias importaban. Cuando trabajaba duro para comprarle ese vestido rosa, cuando ocultaba las deudas y mentía diciendo que todo estaba bien para que no se preocupara, estaba construyendo una fantasía donde el esfuerzo y el sacrificio eran invisibles. Ella aprendió a disfrutar los frutos sin ver las raíces. También fui yo quien aceptó años de comentarios de Lucas sin hacerme valer. Reía incómoda cuando menospreciaba mi trabajo de costurera. Tragaba seco cuando se burlaba de las personas que no saben manejar su dinero. Cada vez que me callaba, le confirmaba que valía menos. Reconocer eso no disminuyó su culpa, pero me devolvió algo precioso: la sensación de que podía elegir diferente en adelante. Al volver de mi viaje, encontré un mensaje de voz de Carmen. «Mamá, espero que estés disfrutando. Cuando regreses, quiero que hablemos de algo importante. No de dinero, sino de nosotras». Nos encontramos en mi apartamento días después. Ella llegó sola, sin Lucas ni Sebastián. Traía una pequeña caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté. Respiró profundo y me la entregó. «Ábrela». Dentro estaba la manta rosa que había tejido cuando nació Sebastián. La misma que había encontrado tirada en una caja en el garaje años atrás y que traje de vuelta para mí, como quien rescata un pedazo de dignidad. Estaba limpia y doblada cuidadosamente. «La encontré mientras empacábamos», dijo Carmen. La lavé y arreglé donde estaba un poco rota. Pensé que esta manta es como nuestra historia. La dejé tirada mucho tiempo, sin valorar el trabajo en cada punto. Pero ahora la miro y veo tus desvelos, tus manos, tu amor.
No quiero que esté guardada en una caja más. Quiero que se vea, que Sebastián sepa quién la hizo. Miré la manta y sentí una oleada de emoción. ¿Dónde la tienes ahora?, pregunté. En el sofá de la sala, respondió sonriendo suavemente. Sebastián se tapa con ella cuando ve dibujos. Dice que huele a casa de abuela. Reímos ambas. Mamá, continuó, poniendo un tono serio, no sé si algún día podré reparar todo el daño que te hice, pero quiero que sepas algo. Ya no te veo como la mujer que no supo manejar el dinero. Te veo como la mujer que hizo magia con nada, la que me dio todo lo que pudo, incluso cuando yo no lo merecía. Y quiero que, de ahora en adelante, nuestra relación no se base en culpa ni lástima, sino en respeto. ¿Podremos intentarlo? Las lágrimas vinieron, pero esta vez no intenté detenerlas. Podemos, respondí, con una condición. Ella sonrió, desconfiada. ¿Otra condición, mamá? Sí, bromeé. Que me veas como una persona completa, no solo como tu madre. Que me preguntes cómo estoy realmente. Que aceptes que a veces diré no, sin que eso signifique que no te amo. Carmen asintió emocionada. Trato hecho. Sobre su matrimonio con Lucas, nada se resolvió de un día para otro. Continuaron en terapia, hablando y escuchándose más, peleando menos. Hubo días en que pensó en separarse y otros en que redescubrió pequeños gestos de cariño que creía perdidos. Un día me llamó y dijo: «Mamá, decidimos no tomar ninguna decisión permanente por un año. Usaremos este tiempo para ver si somos capaces de construir algo nuevo y no solo reparar lo viejo. Si no funciona, nos separaremos con honestidad y no con odio. Si funciona, será porque los dos elegimos quedarnos, no por miedo a irnos». Me pareció justo. A veces la vida necesita tiempo para decantar. En cuanto a mí, cumplí la promesa de cuidarme. Compré libros y volví a coser, pero esta vez por placer, no obligación. Hice piezas pequeñas y vendí algunas por internet, no por necesidad, sino por alegría. Como Carmen pidió, hicimos un pequeño viaje juntas a una ciudad histórica. Caminamos sin prisa y comimos en lugares sencillos. Una noche, sentadas en un banco de plaza, ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo: «¿Sabes, mamá? Siempre pensé que mi historia sería la de una hija que supera a la madre. Más estudios, más dinero, más comodidades. Pero ahora veo que lo único que quiero superar es el miedo que tú y yo cargamos desde siempre. No quiero repetirlo con Sebastián». La abracé. «Entonces ya estás muy por encima de mí», respondí, «porque tú tienes el valor de enfrentar el miedo antes de que te robe la vida». Hoy, cuando cuento esta historia, no es para que sientan pena por mí, sino para que se pregunten: ¿cuántas personas has dado por sentado en tu vida? Tal vez haya una Patricia, siempre sosteniendo en silencio, a la que solo miras cuando necesitas algo. Tal vez haya una Carmen que teme repetir la historia de sus padres y sin querer crea otra igual de dolorosa. Tal vez un Lucas oculto tras títulos y apariencias, aterrado de no saber quién es sin ellos. Y, sobre todo, un pequeño Sebastián que escucha más de lo que crees y aprende lo que vale una persona por la forma en que la tratas. Mi yerno se rió en mi cara cuando pedí dinero para salvar mi vida. 3 meses después, estaba de rodillas en la puerta de mi casa, no pidiendo dinero, sino una oportunidad para ser mejor. Yo también estuve de rodillas muchas veces en la vida, aunque nadie lo viera. Hoy, por fin, estoy de pie. Y si esta historia sirve para que veas de modo diferente a alguien en tu familia, para que pidas perdón a tiempo, pongas un límite sano o te atrevas a vivir con menos cosas y más verdad, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Cuéntame en los comentarios qué parte de mi historia tocó algo dentro de ti, qué personaje se parece más a alguien que conoces, o a ti mismo. No estás solo. A esta edad, todos cargamos historias pesadas, pero aún tenemos tiempo para escribir un final diferente. Y si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela. Quizás sea justo lo que esa persona necesita escuchar hoy.